El siglo de las luces, autor Alejo Carpentier, 40º capítulo, capítulo número 40. Amarga presencia. Goya. Una noche en que Carlos y Sofía estaban ausentes de la casa por asistir a alguna ceremonia de su logia andrógina, Esteban, algo resfriado, se instaló en el salón con un gran vaso de ponche al alcance de la mano para leer una vieja recopilación de pronósticos y profecías publicada medio siglo antes por Torres Villarroel, el gran piscator de Salamanca. Asombrábase al descubrir que quien se jactara para mejor venta de sus almanaques de ser doctor en crisopeya, mágica, filosofía natural y transmutatoria, hubiese anunciado en términos de una escalofriante exactitud la caída del trono de Francia. Cuando los 1000 contarás con los 300 doblados y 50 duplicados, con los 9 dieces más, entonces tú lo verás. Mísera Francia, te espera tu calamidad postrera, con tu rey y tu delfín, y tendrá entonces su fin tu mayor gloria primera. Pasó luego a la autobiografía de Villarroel, muy divertido por aquella picaresca que por sinuosos caminos llevara al poeta a ser lazarillo de ermitaños, estudiante y torero, curandero y bailarín, albacea y matemático, soldado en Oporto y catedrático universitario, antes de dar con los huesos en el descanso de un hábito religioso. Llegaba al misterioso episodio de los fantasmas golpeadores que conturbaban la paz de una mansión madrileña, desprendiendo los cuadros de las paredes cuando advirtió que un aguacero de prima noche se iba apretando en lluvia recia, empujada por un viento racheado. Volvió a sumirse en la lectura, sin hacer caso de una ventana que arriba sonaba como si hubiese quedado abierta. Esteban pensaba que había una graciosa coincidencia en el hecho de que un póstigo de la casa se pusiera a golpear cuando él, precisamente, alcanzaba las páginas donde se hablaba de espantos y aparecidos. Pero, como el ruido seguía haciéndose harto molesto, Esteban subió al piso alto. Era una puerta-ventana de la habitación donde ahora dormía Sofía, la que estaba abierta. Y había sido una tonta negligencia no haber acudido a cerrarla antes, pues la lluvia, pegando de frente, se había derramado como a baldazos en el piso, empapando la alfombra de la cama. Junto al armario, un desnivel del enlosado se estaba transformando en charca, y en esa charca se encontraban las banastas de ropas de luto, aún sin abrir, cuyo mimbre seco había sorbido el agua con avidez. Esteban las puso sobre una mesa, pero las halló tan mojadas que le pareció urgente sacar las prendas que contenían. Abrió la primera y cuando esperaba meter las manos en tinieblas de paños negros, le salió al encuentro una fiesta de telas claras, rasos, sedas y adornos, como nunca la hubiera visto, con tales ansias de lucimiento, en los armarios de Sofía. Levantó la tapa de la siguiente. Lo que había allí era un dispendioso alarde de holanes, encajes de valencianas, finísimos tejidos conjugados en camisas y prendas íntimas de una delicadeza extrema. Estupefacto,
Sintiéndose como culpable de haber violado un secreto, Esteban volvió a cerrar las banastas, dejándolas donde las había puesto. Bajó por unas frazadas para secar el piso y mientras en ello trabajaba, no podía desprender la vista de aquellas arcas de mimbre llegadas a la casa con su contenido durante los días en que Jorge, en la estancia contigua, sudaba sus últimas fiebres. En el velorio, su prima había estrenado ropas de luto, ciertamente, pero esas ropas no pasaban de ser 3 vestidos que se turnaban en el uso, resultando hasta raro que Sofía los hubiese escogido tan pobres y tan deslucidos. ¿Acaso guiada por un sentimiento que Esteban había interpretado como una voluntad de mortificación? Y ahora no hallaba cómo conciliar esa voluntad con la otra voluntad ahora revelada de hacerse un ropaje tan costoso, inadecuado e inútil como el que acababa de descubrir. Allí había vestidos dignos de llamar la atención en bailes y teatros, medias por docenas, sandalias recamadas, suntuosas galas, tan destinadas a la ostentación mundana como a la más intencionada intimidad. Levantó la tapa de la banasta que aún no había abierto. Lo que encerraba era más corriente, más cotidiano. Trajes de calle, de diario, de presumir con poca ceremonia, acompañados de batas de interior que pregonaban las finuras del raso. Todo claro y riente siempre, y los rebuscados detalles de la hechura. Aquí el enigma era el mismo. En todo lo visto había una total ausencia de negro y de cuanto pudiese corresponder al luto o a la manifestación del duelo. Sofía estaba enterada de la rapidez con que, en estos tiempos sobre todo, cambiaban las modas femeninas. En la ciudad, que pasaba por una nueva etapa de bonanza económica, sabían las mujeres lo que se usaba en Europa. Era inexplicable, pues, que la joven hubiese comprado tan recientemente aquel ajuar suntuario, sabiendo que al cabo del año de luto ineludiblemente llevado, y cuando aún pesarían sobre ella las férulas vestimentas del medio luto, sus prendas estarían fuera de los estilos observados. No acababa Esteban de mortificarse a preguntas, lanzándose por el disparadero de las suposiciones más lacerantes, llegando a pensar que su prima llevaba una doble vida insospechada por su mismo hermano, cuando oyó el ruido de la volanta entrando por la puerta cochera. Sofía apareció en el umbral de la habitación, donde se detuvo sorprendida. Esteban, torciendo una frazada sobre un balde, le explicó lo ocurrido. «Esas ropas están mojadas seguramente», dijo, señalando hacia las banastas. «Las sacaré yo misma. Déjame sola», dijo ella, llevándolo hacia la puerta. Después de darle las buenas noches, se encerró con llave. Al día siguiente, hallábase Esteban en el almacén, sin acertar a poner la mente en el trabajo, cuando se produjo un tumulto en la calle. Cerrábanse las ventanas al grito de que los negros se habían levantado, siguiendo el ejemplo de los de Haití. Cargaban los buhoneros con sus armarios, regresando a sus casas en desaforada huida. ¿Quién con carretillas llenas de juguetes? ¿Quién con sacos repletos de menudencias de altar? De quicio en quicio hablaban las comadres de muertes y violaciones en medio de un vocerío subido de tono por el estrépito de un coche volcado al doblar una esquina con harta prisa. En corros, formados aquí, allá, se recibían las noticias más contradictorias: que 2 regimientos eran mandados a las murallas para rechazar el avance de una columna de esclavos, que los pardos
habían tratado de volar los polvorines, que unos agitadores franceses, traídos en barcos de Baltimore, estaban actuando en la ciudad, que había incendios en el barrio del Arsenal. Pronto se supo que todo aquel alboroto se debía a una riña entre gentes del Bronce y unos marinos americanos que, después de aprovecharse de cuanto se brindaba en hembras, licores y naipes, en el famoso antro de la Lola, habían tratado de largarse sin pagar, apaleando al coime, pateando a la dueña, rompiendo consolas y espejos. La cosa había terminado en batalla, al entrometerse un cabildo de negros congos que iba a la iglesia de Paula con las farolas en alto para rendir sus devociones a algún santo patrón. Varios heridos quedaban en el suelo al cabo de una tremolina de machetes y de garrotes, agrandada por la embestida de los celadores. Una hora después estaba restablecido el orden en la siempre revuelta barriada. Pero el gobernador, aprovechando la oportunidad para poner coto a ciertos hechos que ya empezaban a desasosegarlo, hizo saber en público pregón que se tomarían medidas severas contra todas las personas sospechosas de difundir ideas subversivas, pegar pasquines en las paredes, cosa que ocurría sumamente a menudo, abogar por la abolición de la esclavitud o hacer comentarios injuriosos para la corona de España. Sigan jugando a la revolución, dijo Esteban, aquella tarde al regresar a la casa. Más vale jugar a algo que no jugar a nada, replicó Sofía ásperamente. Al menos yo no tengo secretos que ocultar, dijo Esteban, mirándola de frente. Ella se encogió de hombros, volviéndole las espaldas. Su expresión se tornaba dura y voluntariosa. Durante la cena permaneció en silencio, esquivando las miradas de quien la interrogaba demasiado con los ojos, pero no lo hacía con la confusión de quien se siente descubierto en un intento censurable, sino con el altanero ademán de la mujer resuelta a no dar razones. Aquella noche, mientras Esteban y Carlos se entretenían en llevar al jaque una desvaída partida de ajedrez, Sofía ocultó el rostro tras de un enorme tomo de mapas celestiales. El Arrow llegó esta tarde, dijo Carlos, de pronto, enfilando un alfil negro hacia el último caballo que quedaba a Esteban. Mañana tendremos el Yankee a comer. Me alegro de que te hayas acordado, dijo Sofía, desde la lejanía de sus constelaciones. Pondremos un cubierto más en la mesa. Y era la hora de cenar. Al día siguiente, cuando Esteban llegó a la casa esperando encontrarla con todas las luces encendidas, pero al entrar en el salón advirtió que algo raro ocurría. Dexter, nervioso, se paseaba de una pared a la otra, dando extrañas explicaciones a un Carlos desplomado, lloroso, cuya incipiente obesidad se hacía caricatural en los escorzos de la congoja. Yo no puedo hacer nada, clamaba el norteamericano abriendo los brazos. Ella es viuda y mayor de edad. Debo considerarla como una pasajera más. Le he hablado, no entiende razones. Aunque fuese hija mía, no podría hacer nada.
y se extendía en pormenores. Ella había comprado su pasaje a Miraya y compañía, pagándolo en buen dinero. Sus papeles conseguidos por un hermano masón ostentaban los cuños exigibles. Iría hasta la Barbados. Allí dejaría el Arrow para embarcar en alguna de las naves holandesas que iban a Cayena. «¡Ah, Cayena!», decía Carlos como atontado. «¡A Cayena! Dígame usted, en vez de irse a Madrid, a Londres, a Nápoles». Y, advirtiendo la presencia de Esteban, le hablaba como si estuviese enterado de algo. «Está como loca. Dice que está cansada de la casa, cansada de la ciudad, y se ha ido a viajar así, sin avisar, sin despedirse. Hace 2 horas que está a bordo del buque, con equipaje y todo». Él había ido allá para tratar de disuadirla. Igual que hablar con una pared. No puedo traerla arrastrada. Quiere irse. Y ahora se volvía hacia Dexter. «Usted, como capitán, tiene el derecho de rechazar a un pasajero. No me diga que no». El otro, irritado por una insistencia que ponía en duda su probidad, alzó el tono. «No hay razón legal ni moral que me lo permita. Déjenla que haga su voluntad». «Nadie impedirá que se largue a Cayena. Si no se embarca esta vez, lo hará la próxima. Y si se le cierran las puertas, y si ustedes le cierran las puertas, se irá por la ventana». «¿Por qué?», le ladraban los otros, acosándolo. Dexter los apartó con firmes manazas. «Acaben de entender de una vez que ella sabe muy bien por qué quiere irse a Cayena, precisamente a Cayena». Y con el índice de predicador en reto citó un proverbio bíblico. «Blandas parecen las palabras del indiscreto, mas ellas entran hasta los secretos del vientre». Aquella prosa, tan rebajada de tono por la palabra que la cerraba, actuó sobre Esteban como un revulsivo. Tomando al marino por las solapas de su levita, le pidió explicaciones claras, duras, sin ambages. Dexter largó una frase brutal que lo puso todo en claro. «Mientras Huguet y usted se iban a buscar putas a los muelles de Santiago, ella se quedaba a bordo con el otro. Mis marineros me lo contaron todo. Era un escándalo. Tan disgustado me tenía eso que apresuré la partida». Ya nada más tendría que preguntar Esteban. Todo se enlazaba. Explicábase aquel encargo de ropas lujosas, a poco de saber que alguien era todopoderoso nuevamente en una cercana tierra de América. Entendía la intención oculta de 1000 interrogatorios pasados en que ella, a cambio de unos cuantos adjetivos denigrantes para el otro, lograba saber cuánto le interesaba saber acerca de su vida, sus logros, sus errores. Admitía hipócritamente que era un monstruo, un ser abominable, una bestia política, para saber más y más, a retazos, a tirones, a trancos, acerca de los gestos, apetencias y acciones del investido de poderes caído y rehabilitado. Y tenazmente había seguido trabajando la voluntad reprimida, silenciada, hasta desatarse en apetencias que ni siquiera hubiesen sido refrenadas por la presencia de un moribundo. Había en todo ello una asquerosa promiscuidad de flores mortuorias, de ceras funerarias, con el pensamiento turbio demasiado manifiesto en la compra de galas íntimas hechas para ajustar a contorno de la desnudez. Sofía se revelaba a Esteban, de pronto, en una dimensión larvaria, innoble, impensable, de hembra entregada, aquiescente, gozosa bajo el peso de un hombre que había conocido las resistencias de su carne intacta.
recordando el asco sentido por ella cierta noche ante un mundo de rameras que no eran sino las ancilares protagonistas, las más desinteresadas, acaso, del acoplamiento humano. No lograba Esteban conciliar las dos personalidades que habitaban en una misma figura, la de aquella sonrojada de indignación y de ira ante un acto que su educación religiosa vestía de suciedad, y la otra que, muy poco tiempo después, hubiese podido sucumbir al deseo entregándose a los juegos del disimulo y la complicidad. La culpa la tienes tú, por haberla casado con un cretino, gritaba Esteban, ahora buscando sobre quién echar la culpa de lo que tenía por una defección monstruosa. Eso nunca fue un buen matrimonio, decía Dexter, alisando ante un espejo las solapas que le habían arrugado. Cuando el marido y la mujer se entienden en la cama, se les conoce hasta cuando pelean. Todo aquí era comedia. Faltaba algo. No había más que ver las manos de él. Eran manos de monja católica, con dedos blandos que no sabían agarrar las cosas. Y evocaba Esteban el excesivo cuidado que mostraba Sofía en desempeñar, aún al borde de un sepulcro, el papel de buena esposa, actuando en todo con una sumisión, una solicitud, una oportunidad que eran impropias de sus gustos independientes y desordenados. Y casi se alegraba de que no hubiese llegado virgen a aquel casorio que consideraba como la más inadmisible claudicación ante los hábitos de una sociedad despreciada. Pero eso mismo lo devolvió a la visión de la poderosa presencia que de tan lejos seguía pesando sobre la casa. Ante la inercia de Carlos, que permanecía anonadado y lloroso, se levantó. La traeré como sea, dijo. Nada sacará usted con un escándalo, dijo Dexter. Ella tiene el derecho de marcharse. Ve, dijo Carlos, haz un último esfuerzo. El hombre dio un portazo y se encaminó hacia los muelles. Al llegar al espigón donde estaba atracado el Arrow, se sintió ahogado por el olor de la pesca recién traída. Andaba entre cestas de pargos, de cabrillas, de sardinas, cuyas escamas relumbraban a la luz de hachones. A veces un pescadero hundía la mano debajo de una tela de yute y sacaba un puñado de calamares y los arrojaba a las balanzas. Sofía se erguía en lo alto de la proa, arrimada a tierra, aún vestida de sus ropas de luto. Oscura, alargada, como insensible al olor de escamaduras, tintas y sangres que hacia ella se alzaba. Había en ella algo de la impasibilidad de una heroína de mitos, contemplando las ofrendas traídas a su morada por algún pueblo del mar. La violencia de Esteban se aplacó al ver a aquella mujer inmóvil que lo veía acercarse sin hacer un gesto, mirándolo con ojos de una desarmante fijeza. Y de pronto tuvo miedo. Se sintió inerme